Hoy vamos a hacer un vídeo sobre una de mis comidas favoritas. Es una receta de mi madre, se llama remojón y los ingredientes son un poco sorprendentes. Siempre que la gente me oye hablar de ella se queda un poco como sorprendida, pero os animo a que la hagáis y ya veréis lo rica que está y además saludable. Los ingredientes que tenemos en ella son principalmente unas naranjas dulces, según los que seáis, pues cortáis más o menos. A la hora de pelarla, recordar que no debe de quedar nada de lo blanco, o si no, el plato puede quedar un poco amargo. Un poco de bacalao desalado y unas cabezas de ajo. Aparte de eso, necesitamos un par de huevos duros y un buen aceite de oliva. Aceite de oliva virgen, vamos, el mejor que tengáis en casa. Y ya está, esos son los ingredientes que llevan esta receta. Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos los huevos en cocción, lo vamos a poner unos 12-13 minutos. Vamos a empezar a pelar las naranjas y vamos a coger para ello las que estén más duritas. Como yo estoy solo en casa, no necesitaré muchas. Yo creo que voy a pelar unas 3 o 4 naranjas. De fondo se puede oír perfectamente el perro de mi vecino el hippie, que como siempre, grabe a la hora que grabe, siempre está ladrando. Luego dicen que si somos intolerantes, que si no sé qué, meter el perro en una cochera y dejarlo allí, pues eso, horas y días, y te dicen que están mejor que una persona. Esa es la forma de hoy en día de la gente de tener animales. Tengo un animal, me voy a trabajar y lo dejo encerrado en una cochera. Me parece, pero vamos, súper chulo, para que no te ensucie el piso, que no te caigan pelitos, ¿eh? Lo dejamos en la cochera. Fantástico. En fin, es lo que hay por el mundo. Y luego encima, este individuo es profesor. Profesor, ya me dirás tú a mí, una persona con esa calidad humana, lo que va a enseñar. Poco y mal. Vamos a bajar la potencia a los huevos. No queremos que salga el agua afuera. Bueno, y continuamos pelando las naranjas, así hasta que tengamos las suficientes, ¿vale? Venga, vamos allá. Naranjas españolas, que son las más dulces y apoyamos el comercio local. Nada de naranjas de países donde lo que hacen es una competencia desleal a nuestro país. Y mirar qué buena pinta tiene esto y todavía no hemos hecho nada. Por ahora yo creo que con estas naranjas tengo suficientes para mí. Así que vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, vamos a preparar el ajo con 2 o 3 dientes. Cada persona pues tiene un gusto, ¿no?, diferente al nivel del ajo. Yo la verdad es que con un par de dientes tengo suficiente. Es también otra cosa súper saludable, pero solo lo vamos a pelar, porque el kit de la cuestión es que esta comida hay varios ingredientes que se tienen que hacer a fuego. Yo, como veis, lo que tengo es inducción, entonces no tengo, pero voy a utilizar unos quemadores que tengo ahí de la paellera, a ver si me sirve para dorar un poquito el ajo y el bacalao. Ya os digo que es una cosa al gusto. Cada uno le tiene que poner lo que le guste. Yo, a mí personalmente, el ajo me gusta. Si bien es verdad que luego no se me acerca ninguna vampira. Pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el ajo listo. Hasta que lo doremos. Y luego pues lo pasamos a la ensalada una vez que esté dorado. El bacalao, pues mirad, el bacalao he comprado unas tiras que he comprado en el Mercadona, que valen poco, y que ya está el bacalao seco y salado. Está listo para consumir. Entonces yo lo voy a dorar así. Le haremos un cortecito para que sea más fácil a la hora de dorarlo. Y yo para esta cantidad con una tira me va a bastar, no necesito mucho más. Entonces vamos a proceder a dorar el ajo y el bacalao. Mientras tanto, los huevos están a medio camino, ya pronto estarán hervidos y listos también para cortarlos y añadirlos a la receta. Bueno, pues los huevos ya están, los vamos a dejar ahí un poquito más mientras que termino con mis cosas.
Bueno, pues ya tenemos el ajito cortado, el bacalao, la naranja, el aceite aquí, que por cierto yo estoy usando uno de Priego, que es una gran selección, Alma, y que la verdad es que lo recomiendo, es un gran aceite. Bien, hemos conectado el quemador de la paellera, ya tenemos, se supone que va a haber un poquito de fuego aquí, y vamos a utilizarlo para tostar los ingredientes un poco. Vale, pues ya tenemos el fuego ahí. El bacalao tiene que estar sin piel y bueno, pues ahora lo vamos a dorar un poquito, ¿ves? Lo ponemos aquí y le damos hasta que esté bien doradito. Vamos a dorar el bacalao hasta que esté bien morenito y después lo cortaremos en lonchas finitas, al igual que el ajo, y lo añadiremos a nuestra receta. Vale, pues este trozo va a ir valiendo, ya está morenito y está muy rico, lo puedo asegurar, es una de mis recetas favoritas. Vamos con la segunda pieza y luego doramos los ajitos. Vale, pues ya tenemos esta segunda pieza hecha y vamos a dorar un poco los ajetes. También se tienen que dorar a fuego. Y os aseguro que no defrauda, es una receta que si bien llama la atención por sus ingredientes, por la combinación de sus ingredientes, nunca defrauda. Os aseguro que os va a gustar. Vamos a laminar el ajo y el bacalao y lo agregamos a nuestra ensalada. Vale, pues ahora desmigamos un poquito el bacalao, no tiene por qué tener una forma muy uniforme. Y ya casi tenemos la receta. Bueno, pues esto ya está. Lo agregamos a nuestra ensalada y este es el resultado por ahora. Vamos con los huevos. Bueno, pues ya tenemos los huevos bastante fresquitos. Los vamos a pelar. Retiramos las cáscaras. Y ahora lo cortamos y lo agregamos a nuestra receta. Yo creo que con uno, para la cantidad de ensalada que yo tengo, me va a valer. Así que vamos a utilizar una nada más. Bueno, pues el huevito, ahora, qué bonito, se corta. Y esto ya lo tenemos casi listo. Todavía está un poco calentito, pero bueno, no pasa nada. Y lo agregamos a nuestra receta. Ya veis que tiene una pinta espectacular. ¿Qué falta? Pues nuestro aceite de oliva virgen. Ahora se le da un buen repasito con aceite. Tiene que estar un repaso generoso, ¿eh? Y luego lo menearemos un poquito. Menéalo, menéalo. Y os puedo asegurar que esto está de rechupete. Bueno, pues vamos a moverlo un poquito. Que coja bien el aceite y los sabores se vayan mezclando. Así. El aceite va a coger el sabor del bacalao, el sabor del ajo, y lo va a ir extendiendo sobre las naranjas dulces que hacen esta receta un plato tan rico y tan saludable. Vale, pues nada, aquí lo tenéis listo para degustar. Espero que os guste. Hasta la próxima.